¿Alguna vez has sentido ansiedad por ser venezolano? Eso significa muchas cosas. Vamos a hablar de eso el día de hoy aquí en Agárrate. Vamos a hablar de algo que nos está pasando a todos. A mí nadie me va a decir, no, yo no lo he sentido. Esa ansiedad solamente porque eres venezolano. Vamos a conversar de eso el día de hoy con nuestro psiquiatra Luis Arocha Mariño, que ya está conectado. Luis, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Pati, ¿cómo estás? Bueno, buenas noches para ¿Cómo Luis, está para todo? nosotros todavía. Aquí con algo de ansiedad. Sí, te quería comentar, Luis, que justo ayer tuve una conversación con un venezolano que estaba viajando mucho por razones de trabajo. Y ha ido bueno, ha estado en Colombia, ha estado en Perú y ahora está aquí en Estados Unidos. Y me comentaba que nunca le había pasado antes, es venezolano, repito, nunca le había pasado antes que le da temor, y en todos los países que ha visitado antes de venir a Estados Unidos le ha dado temor decir soy venezolano. Que cuando le escuchan el acento, la gente que es originaria de los países que ha visitado, los colombianos, los chilenos, los peruanos, les cambia la cara cuando le escuchan el acento. Es una ansiedad que yo creo que en estos días pasó algo con alguien querido que no aparecía y pensábamos que había tenido algunos problemas con inmigración. Y yo decía, yo dije, yo no tengo problemas migratorios, no tengo nada por qué preocuparme, pero también tengo ansiedad por mi comunidad. Esto tiene precedentes. Yo me imagino que con los judíos, Luis. Sí, sí, evidentemente. Hay muchos precedentes. Siempre que, por ejemplo, un grupo humano, una población es perseguida, se ve obligada a migrar, aparece ese fenómeno, ¿no? Es un fenómeno que pudiéramos decir natural. Naturalmente es una tragedia, pero es natural que nosotros respondamos con ansiedad cuando nuestras expectativas están siendo provocadas de manera negativa. Cuando las expectativas son, bueno, ¿qué va a pasar cuando yo hable y descubran mi acento? Fíjate que es interesante que los venezolanos al principio éramos generalmente bien acogidos, sobre todo los profesionales, porque tenemos una característica muy buena, muy resaltante, que en Venezuela teníamos una excelente formación profesionales, los ingenieros petroleros, los médicos, los psicólogos, los trabajadores sociales. En general, había en Venezuela un clima, hasta los mismos artistas también, excelentes artistas, en los años 60, 70, yo diría hasta los 80, llegando a los 90, hasta que, bueno, empezó a cambiar la configuración de la cosa y hubo que desarrollar esta enorme migración por necesidad. Siempre le insisto a las personas, recuerden que nosotros migramos no fue porque queríamos, no fue buscando mejores condiciones, no, fue huyendo. Y cuando uno huye, bueno, cualquier tabla sirve de salvación. Y por lo tanto, cuando uno llega a un lugar, depende de cómo lo acojan, bueno, va a poder prosperar con mejores expectativas o no. Ahora, fíjate, hoy quiero hacer énfasis en un aspecto muy importante, porque además es muy sencillo de practicar. Quiero hablar un poquito de la capacidad de resiliencia que tenemos las personas, y particularmente los venezolanos somos muy fuertes en eso, de adaptarnos a las nuevas situaciones, de poder desarrollar estrategias de sobrevivencia y de convivencia que mejoren nuestras posibilidades y oportunidades. Y uno de los descubrimientos más importantes y más trascendentes que se ha hecho bueno, en los últimos 50 años ha sido la relación entre las emociones que uno tiene y la respiración. Es una relación muy íntima. También así que por los años 60, los años 70, Susana Bloch, que es una investigadora chilena,
ella entrenó personal de teatro, actores, para que pudieran representar mejor las emociones, incentivándolas a través de la respiración. ¿Mm? Es decir, hay una manera en que nosotros respiramos y colocamos el cuerpo en relación a esa respiración que puede hacer que nosotros viajemos con soltura de la ansiedad, por ejemplo, a la tranquilidad, a la seguridad. Porque la ansiedad es un miedo, es un temor, es una expectativa de que algo malo va a ocurrir, aunque nosotros no lo tengamos claro conscientemente o ya estemos acostumbrados a padecerla y se dispare de manera automática. Pero ese patrón, fíjate, ese patrón consiste en lo siguiente. En primer lugar, que la respiración se hace alta. Hay la respiración alta, la respiración intermedia y la respiración que se llama abdominal. Cuando la respiración se hace alta, se hace irregular y además nosotros estamos mirando hacia ningún lado, pero con una expectativa de susto, nuestros ojos se abren y tendemos a palidecer, ¿no? Eso caracteriza a la ansiedad, amén de todas las molestias que se producen en el tubo digestivo y en el sistema cardiovascular periférico. Eso es característico y típico de la ansiedad. Bueno, el próximo domingo es el Día de la Madre. Yo soy mamá. Yo también tuve una mamá. Y yo les digo que nada como unas flores el Día de la Madre. Los regalos son una maravilla, que si son para la cocina eso es horrendo. A mí no me gusta que me regalen cosas para cocinar ni para trabajar, pero unas flores. ¿A quién no le gustan unas flores? Yo te recomiendo que visites la página de Patty's Flower. Ahí tienen ustedes algunos de los arreglos. Patty's Flowers te va a complacer el Día de la Madre. Para tu mamá, o si es para la abuelita, si es para tu suegra. Las suegras también se merecen ese ramo de flores hermosísimo. Así que hazlo con tiempo porque ya estamos a martes. El domingo es el Día de la Madre. Que no se te olvide y no vayas a comprar unas flores de esas por ahí que venden en la calle, que se mueren como a la media hora. Visita la página de Patty's Flower, llámalos y haz tu encarguito para el próximo domingo. Todavía estás a tiempo. ¿Y qué fue lo que descubrió Susana Bloch y que al día de hoy se está corroborando en las investigaciones de neurociencias del cuerpo? Porque ¿qué es lo que ocurre? Los neurocientíficos en la actualidad están poniendo el ojo entre la relación que hay entre el cerebro y la mente y el resto del cuerpo. Porque no olvidemos que el cerebro forma parte del cuerpo. Y rompiendo aquella vieja separación, aquel viejo divorcio en que la mente va por un lado y el cuerpo va por otro. No, nuestro cuerpo trabaja al unísono con nuestra mente. Nuestro cuerpo trabaja al unísono con las emociones. Y particularmente en el caso de la ansiedad, se caracteriza por eso. Primero, una respiración alta, después una atención extrema, pero no en lo que está ocurriendo afuera, sino en lo que está ocurriendo adentro de nosotros. Lo estamos vinculando a capas subconscientes que tienen que ver con la expectativa negativa que tenemos creada. Por eso es que ha aumentado tanto la ansiedad, por ejemplo, desde que en distintos países ha ido cambiando la opinión acerca de los venezolanos. En gran medida promovido por esta invasión de quinta generación que emprendió desde hace muchos años, esto viene de Chávez, solo que mucha gente no lo sabía, que es crear caos en aquellos países donde se estaba yendo la población a través de enviar delincuentes, provocadores, exaltadores, etcétera, etcétera, y que ya esa información es público, que está en manos del FBI, ¿no? Todo eso trajo como consecuencia, por generalización, un rechazo a todo lo que huele o se escucha vinculado a venezolanos. Por lo tanto, pudiéramos decir, esta ansiedad es normal y natural en este contexto que estamos viviendo en la actualidad. No es ninguna enfermedad mental,
no es un problema de salud mental. En realidad es la respuesta normal y natural frente a la situación que está presente. Ahora, eso no quiere decir que no pueda desembocar en una patología. Por ejemplo, si se mantiene ese estado de ansiedad, se pasa al estrés, el estrés sube y se transforma en un estrés peligroso, lo que se llama distrés, que empieza a alterar todo el código genético y empieza a predisponernos hacia cualquier enfermedad de la que nosotros tengamos, digamos, una tendencia genética a padecer esa enfermedad. Por eso es que hay que cortarlo. Y por eso es que quiero insistir en que, mire, con la respiración, usted practique la respiración delante del espejo. Comience practicando o recordando la ansiedad. Yo estoy ansioso, me paro frente al espejo, empiezo a respirar aquí arriba, y ya noto que es irregular, noto que mis facciones están en modo susto, ¿verdad? Y ¿qué es lo que hago? Empiezo a bajar la respiración. Voy buscando una respiración abdominal, esa respiración que tenemos cuando estamos acostados. Incluso pueden previamente acostarse para que reconozcan la respiración abdominal. Bajo la respiración abdominal y voy a notar que en la manera en que lo haga regular, rítmico, que lleve un ritmo lento y lo más profundo que yo pueda, mi rostro va a empezar a cambiar. Esa sensación que experimento en el pecho, en las manos, en los pies, a veces de frialdad y tal, también va a empezar a disminuir y yo voy a entrar en un proceso de más tranquilidad y ahí sí puedo abordar mecanismos inteligentes de cómo llego al final del proceso. Porque, insisto, esa es la consigna, lo que hemos hablado tantas veces, Patti. La consigna es llegar vivo al final del proceso. Ahora me gustaría que desatáramos la conversación. Sí, una cosa es la ansiedad, Luis, que causan todos estos. Bueno, yo hablo del problema migratorio, pero es que hay ansiedad en el venezolano que está adentro de Venezuela y no ha migrado. Pero también hay un tema que es la ira, que yo creo que la ira es algo como de procesos que se van acumulando. Y yo lo veo porque lo veo en el venezolano que no acepta su situación. Y lo veo en el venezolano que de repente es insultado por alguien del país al que se fue y responde de una manera agresiva. Es la misma forma, se controla de la misma forma la ira que la ansiedad. Sí, aunque con variante. Vamos ahora a la variante ira, ¿no? Es decir, la ira es otra emoción, está al lado de la ansiedad. La ansiedad, por supuesto, puede migrar a la ira. Por ejemplo, si alguien me dice algo desagradable, me insulta o cualquier cosa, yo puedo abandonar esa ansiedad, abandonar la atención que tengo puesta dentro de mí y poner mi atención en el otro, poner mi atención en lo que el otro está haciendo y en cómo eso afecta mi dignidad y afecta mis posibilidades también. Entonces, pues, una de las respuestas es la ira. La ira mueve hacia adelante. La ansiedad tiende más bien a crear un movimiento que como que uno no sabe para dónde ir, ¿verdad? En cambio, en la ira, yo voy a dirigir. Mi atención va a ir hacia el ataque. Mi atención va a ir hacia resolver eso que me está ocasionando la ira de manera participativa y puede que hasta violenta. Por eso es que es peligroso, porque se desata entonces un conflicto. Si yo a alguien que me insulta o cualquier cosa le respondo con ira, indudablemente estoy contribuyendo a crear el clima de conflicto, de enfrentamiento y que por lo tanto eso puede traer consecuencias de carácter legal, dependiendo también de qué país me encuentro, va a poder traer consecuencias mucho más graves. Por ejemplo, el cometimiento de un delito, pues si, por ejemplo, yo agredo a la otra persona y le produzco un daño, pues esa persona y las leyes van a actuar sobre mí acusándome de cometer un delito.
y no vale que yo argumente que me provocaron, porque no vale. Por lo tanto, también poder reorientar la ira, ¿no? Fíjate que el camino complementario de la ira es lo que llamamos coraje, ¿no? Es decir, el dominio de los impulsos para evaluar en qué contexto me encuentro y cuál puede ser la respuesta adecuada. Eso requiere de que yo pase por la serenidad. Yo tengo que hacer un viaje primero a la serenidad, de la ira a la serenidad, y de ahí a en qué contexto estoy y qué es lo más prudente de hacer en este clima. Eso también lo podemos lograr con una respiración intermedia, bajando los hombros, relajando, porque cuando uno entra en ira, estos músculos de acá se contraen fuertemente, porque es el modo mamífero de ir a la lucha. Voy a ir a la lucha, la ira es, me estoy preparando para la lucha, ¿no? Por lo tanto, si yo logro relajar mis hombros, logro respirar, bajar la respiración que está también aquí arriba, la bajo al punto intermedio, no abdominalmente, porque entonces me relajaría. Y no es la idea de estar relajado, sino poder dar una respuesta asertiva en el sentido de, bien puede ser evitar la situación, bien puede ser aclarar el punto. Sí, es verdad, Maduro envió delincuentes a violentar distintos países, eso es verdad, eso ya lo sabemos, eso ya es público, ya eso es público y notorio. Por lo tanto, pero yo no pertenezco a esa clase, ¿ya? No todos somos iguales, no todos somos maduristas, por ejemplo, si estamos afuera. Los que están dentro del país, los que están dentro del país también sufren ansiedad y sufren ira, ¿no? Claro, Sufren claro. ira como reacción, sufren ira como una posibilidad de respuesta frente a una situación donde no hay luz, no hay agua, te están matraqueando a cada rato, te están robando los hijos, la nueva, digamos, forma en que están sacando dinero estos usurpadores, etcétera, etcétera, ¿verdad? También puedes utilizar el mismo procedimiento porque es un procedimiento que es universal. Esto ha sido experimentalmente desarrollado en distintas culturas y se ha encontrado que es un fenómeno universal para el caso humano, ¿verdad? Estoy leyendo, discúlpame Luis, que estoy leyendo lo que me enviaste precisamente, que fue un trabajo que publicó La Patilla, que habla de la crisis, la represión y el miedo es el cóctel que destruye la salud mental del venezolano. Y yo creo Ajá. que todos los venezolanos tienen un poquito de cada ingrediente de este cóctel. Y habla del padre Dani Socorro, que es un sacerdote jesuita, que es el director de la Escuela de Psicología de la Católica, que habla de que la salud mental de los venezolanos atraviesa una crisis silenciosa agravada por factores como la migración, la represión, la inseguridad y el colapso económico. Sí, fíjate que esa combinación de factores va a producir la resultante que es efectivamente golpearnos la salud mental con emociones que son muy delicadas y que si las dejamos que se instalen van a producir problemas mentales, van a producir problemas inicialmente mentales, pero después se transforman en problemas físicos también por la vía del estrés. Recordemos que el estrés es precisamente ese punto, esa encrucijada en la cual se define si vamos a la salud o vamos a la enfermedad. Hablando del control del estrés, sé que tienes un taller para eso, Luis, y me gustaría que aprovecháramos este espacio porque yo creo que ese es un gran servicio que tú estás prestando a un precio, de la verdad es que bien bajo, porque aprender a controlar el estrés antes que el estrés te controle a ti, eso es, la verdad que es una batalla que hay que ganar, porque lo que viene después es una depresión, son las pastillas para controlar la depresión, los tratamientos con químicos, etcétera, ¿no? Háblanos un poquito del taller. Sí,
Es un taller donde precisamente vamos a practicar este tipo de herramientas que estoy mostrando acá, pero de una manera más sistemática y con participación de las personas que asistan al taller. Además, van a tener un seguimiento a través de un grupo de WhatsApp de 2 meses de duración, o sea que durante 2 meses de duración va a estar activa ese grupo en WhatsApp donde van a poder hacer comentarios, preguntas, sugerencias, etcétera, etcétera. Porque sí, lo que tú comentabas es muy importante, Pati, en el sentido siguiente. No se resuelven los problemas con las pastillas. Las pastillas son un bastón. Como bastón que son, pueden ser muy útiles durante un tiempo, mientras usted está en etapa aguda. Pero después hay que quitarlas. Hay que quitarlas, ¿por qué? Porque son químicos extraños al organismo que terminan haciendo efectos sobre el organismo. Y no hay efecto beneficioso de algo que no configure parte del metabolismo propio del cuerpo. Por eso es que el uso de los medicamentos durante mucho tiempo, cosa que se estuvo preconizando, bueno, muchos años, aunque la terapia farmacológica en psiquiatría es bastante joven, data de los años 50, 60 del siglo pasado para acá, o sea que para hacer un procedimiento médico es bastante joven. Entonces, a pesar de eso, no continuamos ya con esta tradición de decirle a la persona, mire, esto es para el resto de su vida, o esto tómeselo hasta que, bueno, hasta que usted vea cómo resuelve el problema. ¿Mm? La resolución del problema pasa por abordar las emociones directamente, por abordar los pensamientos, esa fantasía que nosotros nos hacemos acerca de las cosas, esas proyecciones que nosotros hacemos de lo que puede llegar a suceder. Esos son esos pensamientos que son interferentes cuando están en el orden negativo, cuando le están haciendo caso a la emoción negativa. Eso es lo que vamos a trabajar en el taller, va a ser el 24 de mayo. Vamos a poner en pantalla la información y vamos a compartirla también aquí en la descripción del video. Ok, perfecto. Sí, perfecto. Es el 24, es el costo, Luis. 35 euros. Ahora bien, si por ejemplo lo cancelan antes, hay un descuento, creo que llega a 25 euros con el descuento, ¿no? La verdad es que está bien económico, porque te den las herramientas para que controles eso que nos lleva finalmente, como les digo, eso de terminar en pastillas, de terminar en un tratamiento psiquiátrico, terminar hospitalizado, porque es que además, Luis, la ansiedad y el estrés traen lo que tú dices, enfermedades físicas, no es nada más lo mental, es lo que viene después de eso, ¿no? Claro. Sí, y es como todo, Patti. Si tú dejas avanzar cualquier cosa, después te va a costar más trabajo eliminarlo, ¿no? Así es. Si se acumula nieve, si tú estás en un sitio donde se acumula nieve y hay 50 centímetros y tú paleas, es muy fácil resolver el camino, ¿verdad? Pero si tú dejas pasar varios días y se acumulan 5 o 6 metros, bueno, aquello se convierte en un trabajón inmenso. Lo mismo pasa con la mente. Y por eso es que estamos promoviendo la psiquiatría preventiva. Es decir, agarrarte en el momento en el cual experimentas ira, pero todavía no te domina la ira, no se ha convertido en un daño, o bien interaccional, que es la mayoría de las consecuencias inmediatas de la ira, ni se ha convertido, por ejemplo, en un trastorno por agotamiento de neurotransmisores, en una depresión, en un trastorno Exacto. obsesivo compulsivo, cualquier otra cosa. Lo mismo con la ansiedad. La ansiedad se puede convertir en una fobia, se puede convertir en una depresión, se puede convertir en lo que se llama un trastorno de ansiedad generalizada, que ya es un proceso crónico. Podemos evitar todo eso con estos simples ejercicios que, bueno, sí, hay que hacerlo de manera sistemática, por supuesto. ¿Cuál es mi recomendación?
ensayen. No tienen por qué creer que esto es así. Yo lo digo con la firmeza que lo digo porque sé que hay montones, centenares y a veces hasta miles de investigaciones en distintas partes del mundo que respaldan que esto es un universal de la condición humana. Bueno, Luis, gracias. Gracias por esto. Estamos a la orden, como siempre, pues. Un abrazo. Bueno, ya saben, a inscribirse en ese taller. Yo soy una de las que va a estar ahí presente. Con esto me despido. Hasta más tarde.